y bienvenidos de regreso a mi canal. Día viernes, hoy no va a ser un vlog, pero he estado mirando los comentarios que me escriben y hay diría que como 6 o 7 preguntas que son las más populares o aparecen lo más a menudo. Así que hoy vamos a pasar un poquito de tiempo respondiendo sus preguntas. Van a escuchar a Sebastián porque tendría que estar tomando su siesta y está parado en su cuna, así que estoy esperando a ver si se duerme. O si no, por ahí va a aparecer en el video. Y no se preocupen, no se puede caer de la cuna porque apenas su manito llega a la parte de arriba donde está la madera de encima, la parte de arriba, no sé cómo se llama. Ok, empecemos con las preguntas. Alguien no quiere dormir, así que va a ser parte del video también. Solo tengo como 25 minutos para filmar esto antes de que tenga que salir. Así que hagamos esto. Ok, pregunta número 1. ¿Por qué no donamos el piano y por qué lo destruimos? Así que ese piano era viejo. Sí lo había pintado para que quede lindo y como que sea como un acento, una pieza de acento en nuestra casa. Pero la última vez que lo afinaron, ya nos habían avisado de que habían ciertas llaves que no podían ser afinadas otra vez por la edad que tenían. Y cada llave tiene 3 cuerdas que tienen que ser cambiadas. Y eso cuesta un mínimo de $300, dependiendo en qué material es usado y qué otras cosas tienen que ser cambiadas. También puede subir el costo bastante. Así que habían ciertas llaves que ya no funcionaban. Entonces habíamos tomado la decisión ya hace meses de que una vez que el piano necesite ser afinado otra vez, íbamos a sacar todas las llaves y el interior y poner un piano eléctrico para que la madera quede y pueda ser usada, pero para que no tenga un piano que uno no puede tocar. Así que por eso no lo donamos. Y aquí en Canadá esos pianos hace como 20, 30 años eran bien populares. Así que si uno va en Marketplace, en Facebook, para ver qué hay para comprar o como si uno puede venderlo, hay tanta gente regalando pianos gratis y nadie los quiere. Las iglesias no lo quieren, lugares de donación no los quieren, así que el donar el piano no hubiese sido posible. Y con lo que está pasando con el coronavirus aquí en Canadá siguen cerrados muchos negocios, así que si quisiese haber dado el piano a un negocio de decoración o algo así, nada está abierto, muchos están cerrando, así que el piano hubiese terminado en la basura y no quería eso. Así que sacamos la parte de atrás, que es lo que pesa, y ahora tenemos como, ¿cómo se dice en español? Como un shell, como la parte de afuera, para que cuando tengamos nuestra casa final podamos poner el piano eléctrico para que todavía pueda tocar piano. Así que ese piano ahora va a estar en donde hemos alquilado un espacio para tener muchas de las cosas que van a ser para la casa final mientras vivimos en el apartamento. Pregunta número 2. ¿A dónde nos mudamos? Y si va a ser más cerca a la casa de mis papás. Así que nos mudamos al barrio que se llama Barrie. He mencionado mucho este barrio porque ahí es donde voy a caminar por el lago. Así que nos mudamos ahí. El 15 de abril nos dan el apartamento y el 19 de abril le entregamos la llave de la casa a la nueva familia que va a vivir acá, que compró la casa. Así que no estamos más cerca de la casa de mi papá, sí estamos 10 minutos más cerca de la autorruta, pero también estamos 10 minutos más al norte. Así que sí, pero no. La distancia queda igual. Esa respuesta también responde lo que iba a ser la próxima pregunta, cuando nos mudamos. Así que nos mudamos en abril, en 4 semanas. Vamos a mostrar la nueva casa. Sí. Así que el 30 de abril nos dan lo que acá se llama un PDI, que es como la inspección antes de que te entreguen tu casa. Así que voy a tratar de traer mi cámara, nada más que en esa fecha vamos a estar con trabajadores de la compañía que está construyendo el apartamento, así que no sé si tienen reglas cuando se trata de filmar cosas, porque
el apartamento no es oficialmente nuestro hasta que nos den la llave el 15 de abril. Pero voy a tratar de filmar la inspección, y si no, el primer día que nos entreguen la llave voy a ir con mi papá porque me va a pintar unas paredes. Creo que ya le he dicho, y si no le he dicho y recién se entera: papi, ¿me pintas unas paredes, por favor? Así que ese día sí, entonces vamos a llevar la cámara y filmar todo, y el proceso de traer todos los muebles a la casa y pintar las paredes, y cómo Sebastián reacciona a su nuevo ambiente. Así que sí, vamos a filmar bastante, ¿no? Sí, ¿quién está ahí? Oh, Sebastián, eres tú. Eres tú, Sebastián. ¿No vas a dormir? Y ahora, como las temperaturas empiezan a subir aquí, ya también vamos a empezar a filmar más afuera, y como no tenemos jardín, vamos a tener que pasar mucho más tiempo haciendo caminatas, y en el bosque, y en los parques, y en el lago. Así que ya, vamos a ver la nueva etapa de nuestras vidas. Ok, siguiente pregunta: ¿cuándo regreso a mi trabajo? Así que creo que la fecha oficial que le había dado a mi trabajo era el 26 de junio. Así que sí, el plan es de regresar a un trabajo. No sé si va a ser lo que era mi trabajo, porque también mi posición ya no existe. Con el virus cerraron muchas cosas en el hospital y mi programa era uno de ellos. Así que estamos tomando decisiones para ver qué quiero hacer con mi vida. No, qué quiero hacer con mi carrera, o si quiero probar un trabajo en un área distinta. Pero también, que esa es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿vamos a tener más hijos? Sí, queremos más hijos. Así que esa es otra parte de la charla que estamos teniendo con Anthony, de lo que estamos hablando, porque estamos pensando, bueno, depende cuándo decidimos tratar para 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. ¿Quiere ser 5? Sebastián estaba jugando con su sombra el otro día, así que necesita amiguitos o hermanitos. Así que no sabemos, pero estoy a paz, porque sé que cuando uno decide dejar a Dios que guíe su vida, Él siempre abre las puertas que tienen que ser abiertas y cierra las puertas por las cuales uno no tiene que pasar. Así que sí voy a volver al trabajo, creo, ese es mi plan, pero ya vamos a ver en qué lugar, qué forma, qué posición. De eso todavía no sabemos. Y menos mal que mi jefe no habla español, porque si mira este video no sabe lo que estoy diciendo. Ok, próxima pregunta: ¿cómo se conocieron tú y Anthony? Así que nosotros nos conocimos en college. Estábamos estudiando no la universidad. Acá tienes la universidad y tienes college. No sé cómo decir college en español. Así que estábamos estudiando en el mismo programa. Lo ignoré. Yo estaba ahí para mis estudios, y tuvimos una práctica de 5 semanas en el mismo hospital, y ahí empezó nuestra amistad, y ya, 5 años después nos casamos, porque fuimos amigos por varios años. Un día nos sentaremos a hablar de lo que fue nuestra amistad y el salir y nuestro compromiso y con familia. Esa es una historia. Es una historia. Pero ya, sí que nos conocimos en college. Y creo que eso es todo. Acá ya he respondido todas mis preguntas. Sebastián, ¿tienes una pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Sebastián, ¿cuándo vas a tomar tu siesta? Porque tenemos que salir y necesito que estés descansado. Okay, así que vamos a tratar de poner a este chiquitín a dormir otra vez. Pero ya, ese es el video para esta semana. Ya también soy solamente yo. He filmado unos videos para el beso de la semana. Ya va a volver eso. Han sido unos meses medio alocado por aquí. Mira, les voy a mostrar con la cámara ahora. Ahora la doy vuelta para que vean el estado de la casa.
pero ya poco a poco se está calmando todo. Así que acá en Canadá, cuando uno compra una casa o vende una casa, hay abogados, tienes papeleo con el banco, tienes papeleo con tu trabajo, y como todo está... Ok, anda. Y como todo está cerrado, se complica todo bastante. Así que ya han sido unos meses donde a veces ni sé dónde se ha ido mi día. Me despierto y de repente ya es de noche y tengo tanto que hacer y la lista parece que nunca termina. Así que YouTube ha estado de lado, pero ahora vamos a empezar a ya estar más constante. Y especialmente una vez que ya nos mudemos, como va a haber menos limpieza, menos cosas que hacer para la casa y por el jardín y todo eso, creo que también nos va a dar un poco más de tiempo, o me va a dar más tiempo para sentarme y ser un poco más dedicada a esto. Y ya, así que tengan un buen fin de semana, diviértanse, cuídense y nos veremos este lunes para un verso de la semana. Sean bendecidos. Chao.